Vamos a dar inicio a nuestro sermón de este culto que tenemos. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias nuevamente en Jueces. Estamos en el capítulo 6 y hemos estado hablando acerca de la vida de Gedeón. Y la semana pasada estábamos describiendo las circunstancias en las que Gedeón vivía. ¿Recuerdan? Gedeón era una persona que tenía hombres a su cargo, era una familia que tenía poder adquisitivo. Sin embargo, la invasión de los madianitas había puesto a Israel en una condición, en una crisis económica y, en muchos sentidos, tan mala que al final Gedeón estaba escondido entre las montañas y estaba, ahora sí que pepenando el trigo que alcanzaban a rescatar, porque estos madianitas, esta tribu, venía y los invadía y acababa con todos sus recursos naturales. Entonces, la historia de Gedeón se desarrolla en un contexto de extrema pobreza, donde hay enemigos del pueblo de Israel que los están dominando y los están oprimiendo fuertemente. Y entonces el Señor se le aparece a Gedeón y le dice: yo estoy contigo. Y Gedeón hace una pregunta muy interesante: si tú estás con nosotros, ¿por qué han acontecido todas estas cosas? Y entonces nos enseña la historia de Gedeón que Dios obra en medio de las crisis. Las crisis no son porque Dios nos abandona, es más bien porque nosotros somos quienes abandonan a Dios. Así que el sermón de esta mañana está titulado Jehová es paz, y los voy a invitar a que oremos al Señor. Dios, te damos gracias por las personas que reuniste en tu casa esta mañana para recibir tu palabra. Te pedimos que nos hables y transformes con el poder de ella. Gracias por poner en sus corazones, en nuestros corazones, el venir para alabarte, para escuchar tu voz por medio de tu palabra, Señor, expuesta. Te rogamos por aquellos que, pudiendo venir han decidido hacer otra cosa. Te rogamos que les concedas arrepentirse, Señor, que puedan entender el privilegio que tenemos de venir a tu casa al día, Señor, que tú has prometido tu presencia entre nosotros. Por aquellos que por circunstancias mayores no pueden estar aquí, te rogamos que consueles sus corazones y también, Señor, les hagas llegar tu palabra y puedan disfrutar de tu presencia y comunión. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a leer el versículo 17, dice así: y él respondió, después de que Dios le dice a Gedeón: yo voy a rescatar al pueblo de Israel, yo voy a rescatar a tu gente y lo voy a hacer por medio de ti, Gedeón. Gedeón le responde al ángel de Jehová: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, ¿qué está pasando? Este ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, le promete salvación, y entonces Gedeón reacciona ante esta noticia queriendo ofrecer una ofrenda o un sacrificio, valga la redundancia. Y hermanos, tenemos que entender que Gedeón hace este ofrecimiento porque Gedeón es un idólatra. Gedeón no se había arrepentido de su pecado. Él todavía no entiende por qué han acontecido estas cosas con los madianitas. Él está culpando que Dios los ha abandonado, pero por su mente no cruza que ellos son los que han abandonado a Dios.
Lo que está haciendo Gedeón entonces es un ofrecimiento. Está presentándole una ofrenda al ángel de Jehová, pero es una ofrenda idólatra. Gedeón es un idólatra, es incrédulo, tiene un corazón no arrepentido, además es ignorante, él no sabe con quién está hablando. Él piensa que aparentemente es una persona común y corriente, porque esa es la apariencia que nos da a entender el pasaje. Él simplemente le llama al ángel de Jehová: oh Señor mío, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pero es que, ¿por qué han pasado estas cosas si nos dices que Dios no nos ha abandonado? ¿Cómo eso tiene sentido? Entonces, Gedeón cree que él puede comprar a Dios, puede comprar la voluntad de Dios y hacer que Dios haga lo que Gedeón quiere si él le ofrece una ofrenda. Esa es una ofrenda idólatra. Y mira, ¿cómo podemos saber que lo que está haciendo Gedeón es tratar de darle a Dios una ofrenda idólatra? En Isaías 57:5 dice así: que ardéis con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en las quebradas, debajo de las hendiduras de las peñas. Si había una manera en la que Dios se había quejado de su pueblo, es que ellos adulteraban contra él y lo engañaban bajo todo árbol frondoso. ¿Y dónde se apareció el ángel de Jehová? Debajo de una encina, debajo de un árbol frondoso. Entonces, la práctica de Israel, incluso ya en el tiempo de los reyes, que se supone que ya no eran tan malos como en el tiempo de los jueces, era ofrecer sacrificios a cualquier ídolo. Eran ofrecerle ofrendas al mejor postor, a quien les ofreciera o les presentara una salvación más llamativa, más ventajosa para ellos. Yo pienso que es importante que nosotros entendamos lo que Gedeón es un idólatra, aun cuando Dios se le apareció, por dos razones. En primer lugar, ¿cuál es la situación de Gedeón? Es pobre, es muy pobre, porque los madianitas los han invadido, vive en un tiempo de guerra. Sin embargo, aunque él está en la miseria, pepenando las sobras del trigo, de la nada tiene para ofrecerle una ofrenda a este hombre misterioso que se le apareció. Tiene un cabrito y tiene para preparar pan. ¿A dónde tenemos que llegar con esto? ¿Alguna vez has conocido a una persona que es de muy pocos recursos, que batalla para que sus hijos vayan a la escuela, su casa se les está cayendo, tienen muchas limitaciones, pero cuando viene el tiempo de hacer las peregrinaciones y las reliquias, se avientan unas pollotas de reliquia? ¿Has visto eso? Es muy común. Entonces viven en una miseria, pero para el ídolo sí tienen. Esa es exactamente la situación de Gedeón. Ahora, hemos dicho que la idolatría no es nada más adorar a imágenes de yeso o dibujos. La idolatría es una actitud del corazón de buscar en algo más lo que solo Dios nos puede dar. La felicidad, la paz, la satisfacción, etcétera, etcétera. Piensa en una persona que le gusta ir al casino. Se idolatra del casino, esa es su adoración. Se pierde su casa, la hipoteca, se gasta la hipoteca en el juego, su familia lo deja, su matrimonio fracasa. Y después de que el juego, los casinos han arruinado y destruido su vida, va a su cuenta de banco y le quedan 500 pesos. ¿Qué crees que va a hacer con esos 500 pesos? ¿Tú sabes qué va a hacer? Va a ir y va a jugar. Y por la pura casualidad que esos 500 pesos jugando ahí los convirtieran en 100,000 pesos, ¿qué crees que va a hacer? Va a decir: ya lo perdí todo, voy a juntar estos 100,000 y a ver si logro recuperar mi familia y mi matrimonio. ¿Crees que va a hacer eso? No va a hacer eso.
Ese es el estrago de la idolatría. Él era pobre y aún en su miseria tenía para ofrecerle a los ídolos. Siempre la idolatría. ¿Por qué ellos están en una miseria? ¿Por qué los ha conquistado Madián? Por su idolatría. Y aún estando en lo más miserable de su tiempo, todavía seguía buscando dar más a la idolatría e incrementar su miseria. ¿Entiendes el punto de lo que está haciendo Gedeón? Entonces, nuestra naturaleza siempre es adorar. Siempre estamos adorando a alguien, ya sea un ídolo o al Dios verdadero. Ahora, ve el otro lado de la moneda. Dios sabe que Gedeón es un idólatra. Dios sabe que Gedeón le va a entregar su devoción, sus ofrendas al mejor postor, al quien le dé promesas que más le convienen. Sin embargo, eso no detiene a Dios. Gedeón ni sabe que aquel ángel que se le apareció es Dios mismo. Y Gedeón ya le está ofreciendo su devoción a él. Dios viene a Gedeón no por lo que Gedeón es. Dios viene a Gedeón por lo que Dios es. Esa es la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que Dios ya sabe que Gedeón adora todo el tiempo algo. Dios tiene misericordia de Gedeón y viene a Gedeón para que él ponga su fe, para que él ponga su devoción, sus esperanzas, su paz en el verdadero Dios, en quien vale la pena poner la esperanza. Y esa es una obra que solo Dios puede hacer. ¿Por qué tú y yo estamos aquí? ¿Por qué no estamos siguiendo algo más? Siguiendo la imaginación de nuestras mentes. Dioses inventados. ¿Por qué podemos conocer y adorar al Dios verdadero? No es por lo que hay en nosotros, sino por quién es Dios. Porque Él vino a rescatarnos y nos libró de no adorar otras cosas. Y de hecho constantemente nos está librando para no adorar otras cosas. Ahora, fíjate bien, ¿cómo son las ofrendas idólatras? ¿Por qué Gedeón le ofrece estas cosas a Dios? Porque él quiere, por así decirlo, comprometer, quiere asegurarse de que ese hombre que le dijo, te voy a rescatar, lo va a hacer. Esa es la mecánica de la ofrenda idólatra. Yo le doy algo al santo, a mi ídolo, y mi ídolo me cumple lo que yo quiero. Al final de cuentas, un idólatra nunca le va a decir a su ídolo lo que sea tu voluntad. Siempre es cuánto quieres, pero haz lo que yo te pido. Las ofrendas idólatras siempre se tratan de mi voluntad, de mis planes, y que las cosas salgan según yo quiero, no lo que Dios quiere. Eso es lo que está haciendo Gedeón. Gedeón no está pensando en el arrepentimiento, Gedeón no está pensando en el pecado, Gedeón está pensando en sus propios planes. Si yo te voy a seguir, te voy a ofrendar todo lo que tú quieras, pero haz las cosas como yo quiero. Así que mientras nosotros vivimos entre ídolos y entendemos que ponemos nuestro tiempo, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestros recursos en las manos de Dios y no en alguien más, como el trabajo, la familia, la salud, entendemos que es solo obra de Dios. Si tú y yo no somos idólatras, es gracias al poder de Dios y no el nuestro. Y eso no nada más se aplica a nuestras vidas, eso también se aplica a la vida de los demás. A lo mejor tienes un hijo, tu esposo, tu esposa, tus padres, algún familiar que no es cristiano y que tiene su vida en la miseria por su propia idolatría. Bueno, aquí hay esperanza.
que alguien tan idólatra como Gedeón está siendo rescatado de la idolatría por iniciativa de Dios y no por méritos propios. No es Gedeón quien empieza esta guerra contra los ídolos. Es Dios mismo que viene a rescatar a este hombre que no merece que Dios venga, pero que Dios quiere rescatar. Esa es la historia de todos nosotros los cristianos. Y es la misma esperanza que tú tienes que acontezca con aquellos que tú sabes que están sumidos en la miseria por su propia idolatría. Recuerda esto, Dios no viene a Gedeón por lo que Gedeón es. Dios viene a Gedeón por lo que Dios es. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque Dios es santo. La razón no es Gedeón, la razón es Dios mismo. Versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Gedeón entonces le prepara una comida al ángel de Jehová. ¿Y qué hace el ángel de Jehová? No la come, no la consume con su boca. ¿Por qué no? En primer lugar, tenemos que notar y entender que Dios no necesita nuestras ofrendas. Nuestros sacrificios no son necesarios para Él. No es que el ángel de Jehová dijo: ay, qué suerte que me ofreció comida porque ya traía mucha hambre y ¿cómo le iba a hacer para regresarme? No necesita las ofrendas de Gedeón. Es más bien un privilegio que Gedeón le ofrezca esa ofrenda a Dios. Muchas veces, por eso a mí cuando hay invitados y me toca dirigir, me gusta recalcar eso, que no es necesario que los invitados ofrenden. A veces les digo: no vayan a ofrendar, por favor, porque no conocen a Dios en muchos casos. Entonces su ofrenda no va a ser con un corazón recto, la van a hacer por compromiso, porque les da pena que todos están ofrendando y ellos no, etcétera, etcétera. Nosotros no ofrendamos a Dios porque Él necesite nuestras ofrendas. Quizá vemos el uso de las ofrendas en cosas humanas, como en cómo arreglamos el templo, los gastos de la gasolina, si se descompone la van, si hay que arreglar algo aquí, pero realmente Dios no lo necesita. Dios no necesita nada de lo que nosotros le podamos ofrecer. Así que al final de cuentas Él lo recibe porque nos da ese privilegio, no porque sea una necesidad para Él que nosotros vengamos, que nosotros lo sirvamos, que nosotros ofrendemos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros servicios. Dios no lo necesita. Pero entonces, ¿por qué Dios consume con fuego la ofrenda de Gedeón? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Porque ocurre muchas veces. El hecho de que Dios consumiera con fuego la ofrenda, la quemara hasta que se deshiciera, se desapareciera, era un indicador de que Dios aceptaba la ofrenda y aquel que ofrecía la ofrenda. Era un indicador de que Dios todavía sería lleno de gracia para con ellos y todavía estaba dispuesto a rescatarlos y a ser su amigo, a perdonarlos y a restaurar su relación. Eso es lo que significaba que Dios quemara con fuego la ofrenda. Mira, vemos algunos casos, por ejemplo, Elías. ¿Te acuerdas la historia de Elías? En los tiempos de Jezabel, que según Elías casi ya no había cristianos, ya nada más quedaba él. Y entonces Dios lo envía para desafiar a
a los sacerdotes de Baal, y entonces arman un montón de piedras y ponen ahí un toro para que Baal mande fuego del cielo y queme el toro, y entonces no pasa nada, y entonces Elías lo hace y Dios quema el toro, y entonces la gente se arrepiente y vuelve a seguir al Dios verdadero. ¿Pero por qué hace eso? Porque es una manifestación pública de que Dios todavía tenía en su corazón la buena voluntad y el amor para lidiar con su pueblo, para estar con ellos, para tener una buena comunión, si ellos se arrepentían de su pecado. Y en ese ejercicio de quemar la ofrenda hay varias cosas que Dios le muestra a Gedeón. En primer lugar, ¿quién es esa persona con la que Gedeón está hablando? Porque él no sabe todavía que está hablando con Dios mismo. No es hasta después de que quema y desaparece que dice, con el que estaba hablando realmente era Dios, era un ídolo, no era una persona común. Así que en primer lugar está revelando su identidad por medio de quemar la ofrenda. En segundo lugar, está revelando su buena disposición para tratar con Israel si ellos se arrepienten. Y en tercer lugar, que tiene poder para destruir a los madianitas, que tiene poder para salvar. Hermanos, miren cómo Dios está transformando la adoración idólatra de Gedeón en una adoración verdadera. Le está enseñando, tienes que adorar al Dios verdadero. Le está enseñando, tus ofrendas no cambian mi voluntad. No son para eso, no son para hacerme manita de puerco, ¿sí? Si tú tienes una petición y vienes y dejas aquí 50,000 pesos, eso no cambia la voluntad de Dios. Dios es soberano. Nosotros ofrendamos y lo servimos porque lo amamos, no porque queremos algo a cambio, como si lo pudiéramos manipular. Y finalmente, hermanos, Dios le está enseñando a Gedeón a adorar al Dios que es digno de ser adorado. Regresemos a esa historia de Elías. ¿Qué pasó con los sacerdotes de Baal, que eran 400? ¿Qué hicieron todo el día? Muchas horas. Estuvieron gritando y dice incluso que se sajaban los brazos, se cortaban y no caía fuego del cielo. ¿Y cuántas veces nosotros ofrecemos sacrificios y ofrendas idólatras para cambiar situaciones que Dios no quiere que cambien? O se la ofrecemos a un Dios que no tiene el poder de cambiarlas. Se la ofrecemos al Dios dinero, al Dios trabajo, al Dios salud, al Dios familia, al Dios yo puedo, y caemos en el error de los sacerdotes de Baal. Entonces Dios le está enseñando a Gedeón que esa no es la manera correcta de ofrecer. No ofrecemos ofrendas para manipular y cambiar a Dios. La voluntad de Dios no cambia, es eterna y es perfecta, por lo tanto no puede cambiar. Dios no cambia, es el mismo siempre. Pero en la adoración verdadera, quien cambia es el corazón del adorador. Así que Dios está arreglando las cosas con orden. Antes de cambiar la circunstancia tan miserable y difícil que viven los del pueblo de Israel, que vive Gedeón, antes de cambiar esa circunstancia, está cambiando el corazón de Gedeón, su relación con él y después su relación con los demás. Nosotros solemos estar enfocados en las situaciones. Dios está enfocado en el corazón. Hay una gran diferencia.
¿cómo podemos saber que Dios acepta nuestra ofrenda y que Él está dispuesto a recibirme con gracia y que está dispuesto a restaurar su comunión conmigo? ¿Cómo Dios puede manifestar el quemar la ofrenda? Es decir, si la acepto, es ofrenda de olor grato delante de mí. Mira, vamos a leer el versículo 22. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Te fijas cómo no sabía que era Dios mismo el que se le estaba apareciendo? Creyó que era una persona común y corriente. La comida que le ofreció es porque esta teofanía parecía ser de una persona normal, de carne y hueso. El cabrito que le ofreció era una cortesía, como si fuera un invitado. Cuando ve que le dice: viértelo en las piedras, les prende fuego con el simple hecho de tocarlo con la vara que trae, entiende, este no es un ser humano normal, es Dios mismo. Y entonces tiene la misma reacción que, por ejemplo, tuvo Pedro en la barca. ¿Te acuerdas de la pesca milagrosa? Cuando ve la cantidad de peces que hay en la red, ¿y qué dice Pedro? Señor, salte de mi barca porque soy hombre pecador. Aquí comienza a cambiar el corazón de Gedeón, porque empezamos a ver que hay reconocimiento del pecado. ¿Por qué tuvo miedo de morir Gedeón? Mira lo que dice Éxodo 33:20. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Hay otros versículos, por ejemplo, Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Por qué los hombres no pueden ver a Dios? Por su pecado. Porque Adán tenía una relación con Dios, lo veía cara a cara. Pues no era pecador. Pero el pecado hizo enemistad entre Dios y los hombres. Lo inhabilitó para estar ante su presencia. Y la ilustración que están haciendo estos versículos es como en la antigüedad, cuando había reyes. Tú no podías entrar a ver al rey cuando quisieras, tenías que ir a la cámara del rey y solo podías ir si él aceptaba, además, solo si él te invitaba a pasar. Ni siquiera podías pedir entrar. Pero aún entrando a su cámara, no tenías el derecho de voltear a ver al rey, mucho menos de mirarlo a los ojos. Y menos todavía si te habían traído ante su presencia porque habías cometido un acto de traición, como es el pecado. Entonces nadie podía ver a Dios por causa de su pecado. Todo aquel que estuviera delante de la presencia de Dios moría. Y entonces Gedeón está reconociendo que es pecador. Hermanos, la adoración que nosotros hacemos siempre está enraizada al corazón. Siempre. Y eso quiere decir que la adoración, la devoción, siempre tiene que ver con sentimientos. Fíjate lo que hemos estado diciendo desde que empezó Jueces.
Donde tú busques tu felicidad, ese es tu Dios. Donde buscas tu paz, ese es tu Dios. Donde buscas tu plenitud, ese es tu Dios. Te fijas que todo tiene que ver con afectos, con estados de ánimo, con sentimientos, porque la adoración está enraizada en el corazón. Ahora vamos a agregar un sentimiento que quizá no lo agregaríamos en otro momento, pero es sumamente importante. El temor es parte de la adoración. Aquello que tú temes más es tu ídolo o refleja a quien adoras. ¿Cuál era el gran temor de Gedeón? Los madianitas. Pero cuando vio que estaba delante de Dios y que era hombre muerto porque había visto con sus propios ojos a Dios, te aseguro que se le olvidaron los madianitas. Digo, tengo un problema más grande. Dios está combatiendo el temor con temor. A lo mejor eso suena un poco extraño, pero mira lo que dice Mateo 20:18. Hablando Jesús dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temas a los hombres, teme a Dios, lo está diciendo Jesús mismo. El temor se lucha con temor. Y podemos ver algunas cosas en nuestra sociedad. En algún momento, hermanos, por cómo está, hacia donde está yendo el gobierno y está promoviendo cosas que están en contra de lo que nosotros creemos, lo que la Biblia enseña, llegará un momento en que nosotros tenemos que decidir, ¿nos vamos a someter al gobierno o nos vamos a someter a Dios? Pues, ¿quién va a poder más? ¿Tu temor a Dios o tu temor al gobierno? Cuando salimos a predicar, tememos al rechazo de la gente y a la burla. ¿Qué va a poder más? ¿El temor al rechazo o el temor a defraudar a Dios? El temor, que es este sentimiento de inquietud, de angustia, de miedo, siempre nos impulsa a hacer cosas. A veces hacemos cosas por miedo, pero a veces no hacemos cosas por miedo. Entonces, hacer y no hacer sigue siendo hacer. Quedarse callado por miedo es no hablar, pero es quedarse callado. Así que el temor siempre te impulsa a hacer cosas. Y aquello donde tú tengas más temor puesto, eso es tu ídolo. Mira, 1 de Juan 4:18 dice que el amor echa fuera el temor. ¿Y de qué está hablando el apóstol Juan en esa carta? Que el amor de Dios echa fuera el temor a la muerte y al juicio final. Pero ¿cómo es que las personas pasan a amar a Dios? Porque temen su juicio. Y porque temen al juicio de Dios, temen a la ley que han roto y a la ira de Dios por causa de nuestro pecado, entonces se arrepienten y viven para Él. Temer la justicia de Dios te hace entregarte a Dios y después Dios perfecciona ese temor con amor. Y entonces el amor echa fuera el temor al infierno, a la condenación, porque amas a Dios. Pero ¿cómo comenzó ese amor? Temiéndolo, reconociendo que somos pecadores. Si todavía no ha sido muy claro, quiero que entendamos esto quizá de esta manera. Imagínate que estás aquí solo en el templo, están las puertas abiertas y estás quizá limpiando algo, estás arreglando algo, estás solo y ves que alguien entra por la puerta y no es nada más y nada menos que un perro, ¿no? Un perro grandote, rabioso, y viene ladre y tú dices, este me va a atacar, o viene sobre de ti.
Entonces tú sales corriendo para ir a ver si te metes a uno de los salones o a algún baño, algo donde te encierras. Y resulta que vas dando la vuelta y en el patio hay un león. Imagínate que hay un león, o sea, viene un perro aquí, pero ahí hay un león. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién prefieres enfrentar? O sea, tu instinto, tu sentido común te va a hacer dar la vuelta, va a decir, o sea, yo tengo esperanzas con el perro, pero el león, no, de un bocado me va a deshacer. No lo vas a pensar dos veces, vas a darte la vuelta. Eso es lo que está haciendo Gedeón, y está haciendo Dios con Gedeón. Está combatiendo el temor con temor. Bueno, imagínate que ves ese león ahí atrás y resulta que el león te habla, te dice, no, no te preocupes, no te voy a comer, yo te voy a defender. Entonces, sigues teniendo miedo al león, porque sabes que es más poderoso que el perro. Lo puede matar al perro si nada más le tira un manotazo y le encaja las garras. Ese es el punto del temor. ¿Por qué tememos a lo que tememos? Porque es más grande que nosotros, porque es más poderoso que nosotros, porque causa en nosotros inquietud. ¿Por qué le tenemos a perder la salud, a perder nuestra casa? ¿Por qué tememos con respecto al trabajo, a la familia, al futuro de los hijos, de los papás? Porque es más grande que nosotros, porque tiene más poder. Pero tienes que combatir ese temor con más temor. ¿Es acaso tu trabajo más grande que Dios? ¿Es más majestuoso que Dios el dinero? Dios está por encima de eso. Nadie en su sano juicio le va a tener más miedo a un perrito chihuahua que a un león, y menos si es un león de esos así salvajes, hambriento, porque entiende que tiene más poder. Así que a lo que tú le temes más, le atribuyes mayor grandeza, mayor capacidad, mayor poder. Y entonces Dios está haciendo que Gedeón vea que yo soy más poderoso que los madianitas. Yo soy más digno de que me tengan miedo que ellos. Cuando tenemos temor de Dios, dejamos de tener temor de las cosas pequeñas y triviales que constantemente nos quitan la paz. A veces incluso un disgusto con alguien te quita la paz y el gozo. Tienes miedo de las consecuencias, pero comparado con Dios, a la luz de la eternidad, son mínimas. Dios le está enseñando a Gedeón a quién debe atribuirle temor de verdad. Cuando tememos a Dios, hay paz a nuestro alrededor. Porque el temor no es malo. El temor es atribuirle poder a alguien. Por eso le tenemos miedo al perro y no le tenemos miedo a un pollito. ¿Qué puede hacer el pollito? El perro te puede morder, te puede dañar. Un pollito nunca te va a echar a corretear, el perro sí. Aquello que le temes más, le atribuyes mayor poder. Por lo tanto, lo que consideras más poderoso, eso es tuyo. Pero ¿qué le dice el Señor? No temas, no morirás. Y entonces Gedeón construye un altar. Jehová Shalom, Jehová es paz. Jehová aceptó mi ofrenda y estoy bien con él. Otra vez el ejemplo del perro y el león detrás. El león te habla y te dice, no, no te voy a hacer nada, quédate aquí. Si estoy bien con el león, el perro, ¿qué preocupación me puede provocar el perro si el león está allí conmigo? Es lo que le está diciendo Dios a Gedeón. Tú y yo estamos en paz.
recibido tu ofrenda. Te estoy transformando para que no hagas estas ofrendas manipuladoras. Te doy para conseguir. Te estoy transformando para que aprendas a temer a quien debes temer, a confiar en quien debes confiar. Te estoy transformando para que te arrepientas de tus pecados, no para que los ignores y simplemente reniegues de las circunstancias, sino para que el corazón sea transformado. ¿Cuál es tu mayor paz? Que Dios y tú tienen la misma relación que Dios y Gedeón. Jehová te ha aceptado en Cristo. Gedeón le entregó un cabrito que él mismo hizo, pero en nuestro favor hay un cordero sin mancha, sin pecado, que ha garantizado ese mismo dicho: Jehová Shalom. Jehová es paz para conmigo por medio de Cristo. No tengo que temer. El Señor está bien conmigo. Me ha aceptado por medio de Jesús. Él aceptó lo que hizo Cristo y con Él me aceptó a mí. Espero yo que podamos entender esto, pero después aún comenzarlo a practicar a nuestro Dios. Porque en este mundo caído vamos a tener dificultad tras dificultad tras dificultad. No sé si te acuerdas, el año pasado todavía ni empezaba la pandemia. Estábamos empezando nuestra serie en Marcos. Y yo te dije, si no estás pasando por algo difícil, estás a punto de entrar. Y si ahorita estamos en algo difícil, pues vas a salir. Pero cuando salgas, has de entrar otra vez. De esto se trata esta vida, este mundo caído en pecado, miserable, y nuestra idolatría lo hace peor todavía. Pero hay paz, porque Cristo ha logrado esa paz. Y entonces tienes a quien temer en verdad. Que no sea tu devoción como la de esos sacerdotes de Baal, que no lograron nada. No adores a los ídolos, que te quitan, te ponen en la miseria, y aún estando en la miseria, te siguen exigiendo más y más, como fue el caso de Jesús. Que el Señor nos conceda ser nuestra paz, no solo para la eternidad, también constantemente en este mundo caído y en esta vida llena de dificultades. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, por la historia de Gedeón. Consuela nuestros corazones sabiendo que tenemos paz contigo, Señor. Ayúdanos a temerte a ti por encima de lo demás, reconocer que tú eres más grande que todo lo demás. Y, Señor, que tú has decidido estar bien con nosotros. Nosotros podemos confiar en ti. Ayúdanos a poner siempre nuestro temor en ti, por encima de los demás. Temor a tus promesas, a tu poder, a tu fidelidad, y no en las circunstancias que constantemente cambian. En el nombre de Cristo Jesús oramos.